Hermanos, que el Señor les esté bendiciendo en esta noche. Amén. Después de lo que parece ser como 3 o 4 meses que eso no estaba aquí, yo perdí la cuenta, cuánto tiempo yo estaba afuera. Pero hermano, pues ya, gracias a Dios, los 30 me han dado duro. En el trabajo hay un compañero que cumplió año hoy y uno de los compañeros, el que se sienta al frente mío, le da un regalito, le da una bolsita grande, una bolsa grande, y se echa a reír. Se echa a reír. Y, ¿qué pasó? Y me dice, ven acá para que vea. Cuando le trae, la bolsita lo que tiene dentro es un bote de WD-40. Y dice, eso es para la rodilla. Pero hermano, gracias a Dios pues ya me siento mucho mejor. Aunque ayer el domingo lo más seguro fue algo de estrés y 20.000 cosas embrujadas. Pero ya estamos bien. Pues hermanito, hoy vamos a estar estudiando la sección número ¿qué? 4. Dice que la esperanza perdurable. ¿Qué le viene a la mente cuando ustedes escuchan una palabra así, dominguera? Perdurable. Para siempre. El dicho que creo que papi dice, vamos a ver si el atrio perdura. Ajá. Pues hermano, esta palabra es claramente algo que va a ser largo, extenso, que va a durar por mucho tiempo. ¿De qué se trata el estudio? Pues a eso vamos a ir ahora. Vamos a estar viendo 2 pasajes, Isaías 53 y Jeremías capítulo 31. Estos 2 pasajes están hablando acerca de 2 cosas que estaban sucediendo en el pueblo de Israel. Y algo que hemos estado estudiando últimamente. La primera de ellas una de ellas es ¿qué pasó cuando el pueblo del Señor le pidió reyes a Dios? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue la advertencia que el Señor le dio a ellos? ¿Ellos necesitaban algún rey físicamente? No. ¿Por qué? ¿Por qué no necesitaban a un rey? Porque ya tenían a Dios como su rey. Y el Señor le dijo que cuáles iban a ser algunas de las consecuencias en querer tener a un rey físico que los gobernara a ellos. Se iba a enseñorear, se iba a estar entonces a tomar mano fuerte sobre ellos, una mano dominante, y iba a hacer con el pueblo según lo que él le pareciera. ¿Y qué fue lo que sucedió? Exactamente lo que el Señor le advirtió. ¿Qué pasó? Empezó. Empezó entonces los reyes a hacer las cosas buenas y agradables delante del Señor. ¿Y qué pasaba con el pueblo? Estaba bien, estaban contentos, estaban recibiendo las bendiciones del Señor. Pero ¿qué pasaba cuando entonces el rey, la persona que estaba a cargo de liderar el pueblo, le daba las espaldas al Señor? El pueblo también hacía lo mismo. Y por ende, caían situaciones difíciles en el pueblo. Vemos que entonces, a lo largo de los reyes, también el Señor puso ¿a quiénes? Para que les hablaran, que escucharan. Los profetas.
el Señor puso a los profetas para que le hablaran a los reyes y los reyes pudieran coger capacidad acerca de qué era lo que Dios esperaba de ellos. ¿Y cuál fue la última advertencia que se le dio al último rey en Israel? Cuando ya venía acechando a Siria, Babilonia, venían acechando, ¿y qué fue lo que le dijo el profeta al rey? Que si se humillaba iba a obtener misericordia. ¿Qué pasó? Se rebeló contra el Babilonia. contra el rey Nabucodonosor, se rebeló. Y sabemos, como cuenta la historia, Nabucodonosor era un rey bien amable, bien bondadoso, bien buena gente. Todo lo contrario, estoy siendo bastante sarcástico. Nabucodonosor era un rey bien despiadado que solamente pensaba en él, como la película esa muy vieja, Me, Myself and I, The King, Myself and I, que solamente soy yo 3 veces. Pienso solamente en mí, después en mí, después en mí, y si hay algo después de todo eso, pues en mí también. No, ahora estoy contando toda esta historia porque luego de que Nabucodonosor destruye a Israel, en esa destrucción, hermanos, murieron muchísima gente. ¿Por qué? Es un acto de guerra. Están conquistando una ciudad, destruyeron los muros, ahí murió gente, se llevaron también a muchas personas que estaban capacitadas para poder hacer algún tipo de oficio. ¿Y qué pasa? Dejaron entonces a las personas que se quedaron con vida, dejaron entonces a los niños, las mujeres y los ancianos. Vemos a través del libro de Jeremías que en esa etapa era tan mala la situación que estaban teniendo que comerse entre ellos mismos, yendo al canibalismo para poder sobrevivir. El canibalismo, hermano, lo que se refiere es una especie comerse un miembro de su propia especie. Indiscutiblemente esté vivo, esté muerto. Estaban teniendo que llegar a ese punto para que las personas que podían vivir pudieran extender su vida unos cuantos días más. De lo malo, lo difícil, lo fuerte que estaba la situación. Y todo esto, hermano, lo vemos a través del libro de Jeremías y en el libro de Isaías, pero no se queda ahí. En el libro de Isaías también menciona acerca de algo extremadamente importante, algo que vamos a estar celebrando dentro de 2 meses y medio más o menos. ¿A qué me estoy refiriendo? A la venida del Señor, la llegada de un Mesías. En el libro de Isaías habla también acerca de la llegada de un rey, pero no solamente un rey como todo el pueblo de Israel pensaba que iba a llegar, que iba a llegar fuerte, vigoroso, que iba a llegar a mandar y a destruir y a deshacer y a arreglar todo lo que estaba deshecho. Sí, Él vino a arreglar todo lo que estaba deshecho, pero no era lo que el pueblo de Israel estaba pensando. Sin embargo, Isaías habló acerca de cómo iba a llegar el Señor. Y el Señor iba a llegar de una forma humilde, iba a llegar con un aspecto normal, de que iba a aparecer por nuestras rebeliones, que iba a ser azotado y que al final iba a estar tan desfigurado que no iba
no iba a parecer ningún aspecto agradable a las personas, para que todo lo que él hacía fuera una bendición para el pueblo, totalmente diferente a lo que el pueblo de Israel estaba pensando, que iba a llegar el rey, el Mesías. Pues hermano, vemos a través de la palabra que el Señor muestra, el Señor cumple con las promesas que Él le da a sus hijos y a su pueblo. El Señor le había dado una promesa a Abraham muchísimos años antes de la destrucción de Jerusalén, desde que pues, se redacta el libro de Isaías y de Jeremías. ¿Cuál era esa promesa que el Señor le había dado a Abraham? Que de él iba a salir ¿qué? Una nación grande, tan grande que no iba a poder ser contada. Él le hizo promesa a Abraham, a Noé, a Moisés, a David. O sea, vemos a través de la palabra que el Señor le hizo promesas a sus hijos fieles y Él las cumple. Él las estaba cumpliendo. Pero una cosa es nosotros esperar o entender cómo es que el Señor las va a cumplir y cómo realmente el Señor las cumple. Abraham quizás no tenía una idea clara de cuál era la promesa que el Señor le estaba dando, la magnitud y cómo iba a ser, pero él confió en el Señor, en su palabra. Y vemos que a través de toda la Biblia el Señor cumple con sus promesas, cumple con las cosas que Él dice que va a hacer. Amén, hermano. Amén. Pero permíteme preguntarte, esa promesa de que está hablando ahí, ¿cuáles se refieren? ¿Cuáles promesas? Aquí está hablando en general. Aquí está hablando en general. Una promesa que el Señor le dio, por ejemplo, a Noé. A Noé, el Señor le dijo a él que él predicara acerca del diluvio y que las personas que quisieran, que aceptaran el mandato que él estaba dando de que venía un diluvio y que había que prepararse, se iban a salvar. Eso fue una promesa que el Señor le hizo a Moisés y se cumplió. A Noé. Las promesas que, o sea, lo que me estoy refiriendo aquí, esto es en general, no es que es una en específico. Esto es lo que está hablando en contexto, en general, a través desde el principio de la historia hasta el día de hoy. Pero estas promesas que están ahí hablando, ¿no tienen relación con lo que habla Isaías 53? No, para acá lo que quiero mostrar es el Señor le dio una promesa, indiscutiblemente fuera específicamente para esa persona, o que fuera para el pueblo, o que fuera para toda la humanidad. Lo que está hablando esta persona aquí es acerca de que el Señor cumple con lo que Él promete. No se está enfocando en ninguna promesa en específico. Indistintamente cuál sea el trasfondo de la promesa. Exacto. Ahora, hay promesas que son generales, no se están mencionando promesas, pero por ejemplo a David se le hicieron promesas respecto que se cumplen en Jesucristo, ¿verdad? Que sí está redactado en el capítulo 53. A Abraham se le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y esa bendición se complementa con la persona del Señor Jesús. Así que hay promesas en grande, ¿verdad? Hicieron a Noé, Noé, ahora mi pacto es el siguiente, que no voy a volver a destruir la tierra con agua, ¿verdad? Sin embargo, el Señor va a haber otro juicio, ¿verdad? Pero cuando se menciona aquí en general,
pues son las promesas. Lo que Dios promete, pues Él lo cumple. Lo que vamos a ver es que Él le promete al pueblo que lo va a rescatar. Por lo tanto, lo que se entiende es que Él cumplió sus promesas anteriores, pues esta también la va a cumplir. Porque en Génesis está la promesa que Dios da en todas las generaciones. Dios le da en Génesis 3:15 que el Señor le dice, y se refiere específicamente al Salvador, a lo que vemos en Isaías 53, que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea que se está refiriendo ya específicamente esta promesa que Dios da a toda la humanidad, se está refiriendo específicamente a ese momento de cuando el Mesías es llevado a la cruz del Calvario, es muerto en la cruz del Calvario, y ahí específicamente habla de esta promesa. Por eso me digo yo, pero porque estas son promesas que Dios da específicamente a cada uno de estos hombres, pero esta promesa Él la da a toda la humanidad. Sí, pero, exacto. Recuerda que esta es la introducción al tema. Esto es lo que estamos hablando es acerca de la introducción al tema para tener una idea clara de qué es lo que vamos a estar estudiando. De por sí, porque no vamos a estar entrando en detalle en todo lo que dice el capítulo 53 de Isaías y el capítulo 31 de Jeremías, sino que vamos a estar estudiando acerca, basado a este tema. Si nos vamos entonces por las promesas y por las cosas que se mencionan, pues entonces el estudio sería un estudio totalmente diferente. Es mucho más Sí, más intenso. intenso, y porque todas las promesas no son las mismas. No. Pero hermano, la parte importante aquí es, como estaba diciendo el pastor, es el Señor cumple con las promesas que Él le da. Él no es un humano para arrepentirse, sino que Él cumple con cada una de sus promesas, con cada una de las cosas que Él dice que va a hacer. Él las hace y las cumple, todo al tiempo que Él decida. Como estaba diciendo al principio, el pueblo, vamos a estar viendo, el contexto de Isaías y de Jeremías es cuando ya el pueblo está exiliado de Jerusalén, ya ellos no están en Jerusalén. El Señor les promete a ellos que en 70 años los iba a regresar. Los iba a regresar otra vez a su tierra. Recuerden que este exilio no fue por capricho. Este exilio fue a causa de la desobediencia de ellos como pueblo. Y esas fueron las consecuencias. Pero como quiera, el Señor tuvo compasión de ellos y le dio una promesa para sacarlos de ese lugar, pero iban a pasar un tiempo. Y esta es la parte en que vamos a estar viendo ahora. Vamos a ver si le da. Sí, dale. Ahí. Dios cumple sus promesas. Por siglos mantuvo su promesa de bendecir al pueblo de Israel, pero también prometió juzgarlos cuando su pueblo se alejara de él y adoraran ídolos. Y aunque hubo algunos que intentaron seguir a Dios, los gobernantes y su gente regresaron al pecado, la rebelión y la adoración de ídolos una y otra vez. Y Dios siempre cumple sus promesas. Dios levantó a Isaías y luego a Jeremías, dos de los profetas más reconocidos de la Biblia. Ambos eran hombres de Dios que predicaban advertencias sobre el venidero juicio de Dios, la destrucción y el cautiverio de Israel. Aún así, la gente no se arrepintió. Los días se oscurecieron aún más. El reino del norte, Israel, derrotado y cautivo, fue llevado a Siria. La captura de Judá era inminente. Isaías comenzó a hablar, pero no solo acerca de la destrucción. También tenía un mensaje sobre el Mesías, uno que vendría a liberar a la gente.
Pero qué mensaje tan inesperado trajo Isaías. Él no era el portavoz de un rey conquistador o de un guerrero poderoso. En cambio, su mensaje habla de un sirviente sufriente, uno que vendría no con poder, sino con dolor, uno que sería golpeado y afligido, uno que sería humilde antes de ser exaltado, uno que estaría tan desfigurado que la gente lo despreciaría y rechazaría y con repugnancia se alejarían de él. Pero, ¿por qué el sufrimiento y el dolor? ¿Fue acaso castigado por su propio pecado? De ningún modo. El sirviente asumió los pecados y el castigo de las personas que lo despreciaron y se alejaron de él. Un siervo obediente recibiendo el castigo que otros debían recibir para que la ira de Dios pudiera ser satisfecha. ¿Quién es este siervo sufriente? ¿Y por qué debe soportar tanto dolor? Este siervo sufriente es Jesús muriendo en la cruz. ¿Merecía tal tratamiento, rechazo, tal dolor? Absolutamente no. Él es el siervo justo y obediente, quien sufrió y murió por nuestros pecados, no por los suyos. Obediente al Padre para cumplir la voluntad del Padre, que es la salvación de las personas. La victoria de Dios se demuestra en este siervo justo que justifica a los pecadores. La belleza de un Dios santo y amoroso está exhibida plenamente en la cruz de Cristo Jesús. Entonces la voz de Jeremías se hace escuchar al pueblo de Dios en el exilio y no han sido olvidadas. Las promesas de Dios a Abraham se cumplirían. El cautiverio terminaría. El remanente regresaría a la tierra prometida a Abraham. Volverían, gritarían y se alegrarían e incluso bailarían en la tierra de Sión. Pero el regreso a la tierra prometida no sería lo único declarado por Jeremías. Habrá un nuevo pacto, proclamó. Pero este pacto será diferente. No como el pacto que sus padres conocieron y rompieron, sino un pacto hecho en los corazones de la gente. No un pacto para conquistar y gobernar sobre las naciones en guerra a su alrededor, sino un pacto para conquistar el pecado que lucha en sus corazones. Un pacto que será escrito por Dios en sus corazones. Él será su Dios, ellos serán su pueblo. Isaías y Jeremías profetizaron acerca de un día venidero cuando Dios perdonaría los pecados de su pueblo y escribiría su ley en sus corazones. Estas profecías apuntan a Jesús y al nuevo pacto que se establece a través de la sangre y el sacrificio de un siervo sufriente. A través de este Jesús, este siervo sufriente, Dios nos ofrece el perdón y a través del Espíritu Santo, Dios nos permite obedecer sus mandamientos, vivir en misión para Él y dar a conocer su gran reino en todo el mundo. Pues hermano, esta es la porción en la cual nosotros vamos a estar enfocándonos en el estudio de esta noche. Como dice, que era un tiempo difícil, un tiempo sumamente duro para las personas que estaban viviendo ahí, no solamente para las personas que fueron exiliadas, que fueron tomadas de su tierra, una tierra extraña, sino también para las personas que se quedaron en la tierra, que no se los llevaron. Imagínense, hermano, aquí pues, es bien, o sea, casi imposible imaginarse este tipo de travesía, porque Puerto Rico es una isla extremadamente pequeña. Si comparamos la travesía que ellos tuvieron que hacer con Puerto Rico, pues literalmente lo más lejos que podemos decir es que fueron desde Cabo Rojo hasta Ceiba, a pie. Pero esa distancia multiplícala como por 5 o 7 veces más. El tiempo en el cual ellos estaban viviendo era un tiempo al cual si tú no tenías forma de sustentar, estabas muerto. El día que tú no trabajabas, el día que tú no recibías sustento por el esfuerzo que hiciste, ese día tú no comes. Me refiero, hoy en día tenemos la gran bendición de que nos pagan por nuestro esfuerzo, por nuestro trabajo, pero nos pagan ciertos días.
Hay personas que cobran una vez al mes, hay personas que cobran cada 15 días, hay personas que cobran bisemanal, una semana sí, una semana no. Pero nos pagan por nuestro trabajo. Y nosotros pues tenemos la bendición de poder tener una casa, una nevera para guardar los alimentos y así sucesivamente. En este tiempo, la persona que no trabajaba, el varón de la casa, y los hijos varones que no trabajaban ese día, no recibían ningún tipo de dinero ese día para poder comprar los alimentos para ingerirlos el mismo día. Ahí no había forma de, voy a guardar lo que sobró y me lo como mañana. Muchas de esas cosas se pierden, se perdían porque no había forma de guardarla para que ni tan siquiera los insectos, las cucarachas, le pasaran por encima. La travesía, hermano, eso fue a pie, pasando por desierto. No sé si han podido bajar hasta Salinas en verano. En Salinas, todo el año, ahí no crece la grama, no crece, de lo seco que es el área. Y eso es un desierto tropical, si uno puede decir. No es un desierto normal y corriente como las personas del pueblo de Israel estaban acostumbradas. O sea que la vida era una vida difícil, fuerte. Súmale eso, la presión de que te están llevando forzados a una tierra donde hablan un idioma que tú no sabes, tú no conoces para nada, un idioma totalmente nuevo, con ideologías y creencias totalmente diferentes a lo que estás acostumbrado, y con la preocupación de que si tú no haces las cosas que ellos esperan, porque tú estás siendo llevado como un esclavo, tú no tienes voz, derecho, nada. Si tú no haces lo que ellos te dicen, sabes que en cualquier momento puedes entonces perder la vida, porque para las personas que te están llevando tú no vales nada. Es como decir un recibo en el bolsillo, que uno coge, lo bota, lo tira, mira, es importante, no, lo rompe y lo tira y le echa el zafacón. Así es como la gente es tratada cuando los llevan exiliados de un lugar a otro, que son capturados por un pueblo diferente. Todo eso, hermano, va a hacer estragos en tu vida física y emocional y espiritual. Ahí, en ese momento, la fe de cada una de las personas iba a ser probada de una manera inimaginable. Ahí es que se iba a dar cuenta realmente quiénes eran las personas que confiaban plenamente en el Señor y quienes solamente lo decían por apaciguar las masas, como uno dice. Pero el Señor, como quiera, tuvo misericordia de ellos para traerlos luego del exilio, 70 años después, hacerlos llegar otra vez a su tierra. Pues hermano, no voy a entrar en muchos detalles acerca de esta porción, porque no va a ir usado. Nos vamos a ir nos desviaríamos un poquito más del tema. Pero hasta aquí como referencia, si después quieren, pues se le puede, están en el librito, en el manual. Si no, pues después se puede subir al chat de la iglesia. Pero vamos a pasar a la porción ahora importante, que es los pasajes bíblicos que vamos a estar leyendo. Alguien valiente que quiera leer Isaías 53, versículos del 4 al 12. Se me volvió. A ver, sí, que la parte de abajo se corrió. Déjame ver si. Aquí sí. Bueno, pues hermano, es un poquito. Déjame checar a ver si tiene la porción completa, lo puede leer.
Dice la palabra de Jesús. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Hasta ahí? Hasta el 12. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Hermano, ustedes pensarán, pero no sé, ¿qué tiene que ver esto con la parte de que el pueblo está allá en Babilonia? Recuerden, hermano, que nosotros estamos viendo esto hace más de 2000 años en el futuro. Estamos viendo acerca de un profeta hablando de un suceso que todavía faltaban muchos, como 700, 600, 700 años en el futuro. Esto que estaba contando Isaías, nosotros lo vemos claro ahora porque se ha podido estudiar y se ha podido canalizar y entender bien. Pero en el momento, esta profecía para muchos no la entendían. Porque dice, a ver, no pasa. Ahí, vamos a ver. Ahí. Porque dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y ¿qué? Abatido. Muchas personas al escuchar eso estuvieran perdidos, confundidos, porque ¿qué me está diciendo Isaías? ¿Qué me está diciendo el profeta? No entiendo qué es lo que me está diciendo, porque me está hablando de algo, de alguien que llevó nuestras enfermedades. ¿Cómo una persona va a llevar mi enfermedad? Fue sufrido, llevó mis dolores, y nosotros lo azotamos. Lo tuvimos por azotado. Esto como que lo que me está mencionando Isaías, tú y yo especulando, una persona que está escuchando el mensaje por primera vez de algo que va a suceder en un futuro. Que la persona tiene que estar bien aturdida, bien perdida en ese momento. Si no es
por la misericordia del Señor, que el Señor haga que la persona capte lo que se le está diciendo, es como dice en su palabra, que a las personas cuando escuchan la palabra de Dios, les es que locura, porque no la entienden. Porque si el Señor no está mostrándonos a nosotros qué es lo que quiere decir su palabra, estuviéramos igualmente perdidos que muchas de las personas que estaban al momento de escuchar ese mensaje de Isaías. Aquí Isaías está profetizando acerca del Mesías y está dando unas características bien específicas, diciendo que el Mesías, quien iba a llegar, iba a ser una persona, pero no iba a ser un rey poderoso, como muchas personas querían verlo, sino que iba a llevar dolores, sufrimiento, o sea que su tiempo en este mundo iba a ser un tiempo difícil, su vida en este mundo iba a ser una vida difícil, pero pero iba a ser con un propósito. ¿Por qué? Porque dice acá, y dice: y dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole ¿a qué? A padecimiento. Y más adelante sigue hablando acerca de lo que iba a hacer el Señor, de lo que iba a hacer el Mesías, el propósito por el cual Jesús iba a llegar a este mundo, para dar su vida por los pecadores, para hacer un nuevo pacto, un pacto de gracia, un pacto de misericordia. Porque antes de que el Señor llegara y diera su vida por todos nosotros, el pacto que existía era el pacto de Abraham. Ese pacto especificaba de que si una persona pecaba, tenía que ir delante del Señor con sacrificios de un animal puro y sin mancha, para que fueran perdonados sus pecados y los pecados con las personas que él vivía hasta ese momento. Era un pacto, se puede decir así, temporero, porque eran perdonados esos pecados hasta ese momento. Después que se acababa el sacrificio y la persona se iba a su casa y cometía pecado, ¿qué creen que tendría que hacer? Volver otra vez a ofrecer sacrificio para perdonar sus pecados. El pacto nuevo al cual se está profetizando, Isaías está profetizando, es acerca de la muerte del Señor, el derramamiento de su sangre, para que todos nosotros fuéramos limpiados de nuestros pecados de una vez y por todas. Si nosotros aceptábamos esa salvación que Él estaba ofreciendo. Así que el pacto antiguo no cumplía con el cometido de que las personas fueran verdaderamente libradas de su pecado. Era un pacto más bien no era tan efectivo, o las personas de igual manera se salvaron. las personas en la antigüedad se salvaban, pero era porque en su corazón estaba el querer obedecer y agradar a Dios. Vemos que, por ejemplo, David,
el Señor menciona a David como su amigo, menciona también a David como una persona que tenía un corazón agradable al corazón de Dios. En el Viejo Testamento las personas se salvaban por eso mismo, porque en su corazón estaba el deseo de querer agradar al Señor. Claro, había una limitación bien grande, la cual era que el Espíritu del Señor solamente se pasaba por las personas por un tiempo y luego se iba. Ahora, con el pacto que el Señor hizo nuevo, cuando nosotros vamos delante del Señor y le pedimos que Él nos salve, su Espíritu viene a morar en nuestro ser y se queda ahí permanente. Ese es el Espíritu el cual a nosotros nos indica en cada momento: ¿estás haciendo las cosas mal o vas bien? Esa es la alerta que nosotros tenemos hoy en día. Algo que las personas, antes de que el Señor viniera a dar su vida por nosotros, no podían tener. Solamente la tenían si el Señor mismo iba a morar dentro de ellos por un tiempo. Pero sí, para contestar tu pregunta, en el Antiguo Testamento sí se salvaba, pero era mucho más difícil, era mucho más cuesta arriba, porque tenías que realmente, o sea, no es que, déjame decirlo bien, en el Antiguo Testamento había más chance de tú fallarle al Señor. ¿Por qué? Porque no tenías al Espíritu Santo del Señor morando dentro de ti, redarguyéndote, indicándote si ibas por el camino correcto o si estabas tirándote al campo. En el Antiguo Testamento sí nos habla de que solamente los elegidos que Dios llamaba para que los profetas era que tenían en ocasiones el Espíritu Santo de Dios. El pueblo no tenía no disfrutaba de eso, del Espíritu Santo, como hoy la iglesia disfruta de tener el Espíritu Santo de Dios. O sea que se establece como una diferencia en los cristianos, no cristianos, porque todavía no había cristianos, pero en lo que el pueblo de Dios no se le hacía tan fácil entonces poder vivir esa vida de separación como a nosotros hoy se nos vive. Era mucho más cuesta arriba, pero no era imposible. No era imposible porque se podía hacer. Es importante recalcar que a través de todos los tiempos, el que se salva por fe. Solamente que antes, en el viejo pacto, pues el pacto era: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero el Señor lo que pretendía era que se diera cuenta, un poquito de la ley, el viejo pacto, que se diera cuenta que era imposible cumplir con la demanda y la expectativa de Dios y que había que vivir por fe, confiando en la gracia de Dios para la salvación. Cuando el Señor Jesucristo da su vida, que es lo que anuncia, ¿verdad?, Isaías 53, entonces la paga del pecado de todos es efectuada por el Señor Jesús. De ahí en adelante, ¿verdad?, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, no solamente los futuros, sino los de toda la humanidad, porque la sangre de Cristo es efectiva para los pecados de todos los demás. En algún momento Cristo tenía que dar su vida, fue lo que hizo, ¿verdad?, en el caso de Troncar, aquí en Isaías 53. Hoy día nos salvamos por fe, al igual que en los tiempos antiguos, como dice Josué. Pues antes, pues la ley y la palabra del Señor pues estaba escrita, dice, pues, en papel, estaba de piedra y eso, pero hoy está puesta en nuestro corazón mediante el Espíritu Santo. Amén. O sea que cuando evaluemos a los creyentes del Antiguo Testamento, pues tenemos que tener en cuenta de que serían
dos limitaciones. La revelación de Dios hasta ese momento no era tan completa como la que tenemos hoy. Y el Espíritu Santo no estaba en ellos como mora en nosotros hoy. Amén. Y que el sacrificio de los muchos animales no podía completamente quitarle como No, la sangre de Cristo. Jamás. Los sacrificios animales, eso era válido por un tiempo, posiblemente un día, lo que sea, pero eso hacía falta el sacrificio continuo para poder cubrir los pecados. Pero cuando Cristo murió es de una sola vez por todos. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Bienvenido. Vamos a pasar aquí unas preguntas. La primera dice, ¿cuáles son algunas de las maneras en que podemos reflejar la misericordia y la justicia de Dios a los no creyentes? Predicar. Predicar Una de el ellas. Evangelio, porque ¿cómo se salvarán si no escuchan este Evangelio? Como dice Pablo. Bueno, ¿cómo oirán si no hay quien predique? Amén. Exactamente. Además de predicar, muchas personas que nos ven a nosotros, ¿qué es lo primero que ven? Antes de nosotros empezar a hablar. Nuestra vida, nuestro testimonio, cómo nosotros, La forma que tratamos a los demás. exactamente, cómo nosotros actuamos, hacemos las cosas, cómo es nuestro día, el día a día. Todo eso, hermano, refleja quiénes somos nosotros. Y eso debe ir atado a lo que va a salir de nuestra boca. Pero ahí entonces es la parte crucial del cristiano. Porque no es solamente el cristiano hablarle del Señor a las demás personas. Eso es un 20%. El 80%, o sea, la mayor parte de cómo nosotros podemos hablarle, el reflejar en quién nosotros hemos creído a las demás personas es por nuestro carácter, cómo nosotros andamos, con quién nosotros andamos, cómo hablamos, cómo nosotros nos comunicamos con las demás personas y cuáles son nuestras actitudes en cualquier circunstancia de nuestra vida o del día a día. Eso va a ir atado con todo lo que nosotros vamos a querer decirle acerca del Señor, y eso tiene que marchar, porque si una cosa no va con la otra, créanme que las personas que no conocen de Dios en el microsegundo ya van a decidir si te van a querer escuchar o no. Una de las cosas que nosotros como creyentes, el testimonio es válido, el ejemplo, pero mucho más porque las palabras tienen un poder. Entonces, si nosotros hablamos, tenemos que hablar a nuestro prójimo con verdad, con verdad y con entereza, que lo que yo digo por mi boca es porque lo estoy viviendo. De nada me sirve tener una verborrea, ¿sabes lo que significa eso? Y mis actitudes, mis acciones no compaginan con lo que sale de mi corazón. Ahí hay una verdad desvirtuada, ¿cómo que se dice? Desvirtuada. Sí, exacto. Entonces ahí estamos cayendo en una falsedad, que de eso nos tenemos que cuidar en este tiempo. Lo que yo expreso tiene que comprobarse con mis acciones, con mis actitudes, con todo lo que compone mi ser. Tiene que ser de una sola pieza, que solamente sea una verdad. Por eso el Señor le pedía al pueblo de Israel en Miqueas 6, le decía, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios.
O sea, Dios nos está pidiendo a nosotros que para nosotros poder llevar a cabo un verdadero testimonio en nuestra vida como cristianos, nos pide que ser justo, que haya justicia. ¿Y la justicia cuál es? La que vivimos, la que Dios nos da por su palabra. Esa es la justicia. Muchas veces nos llevamos de muchas cosas que pues hablamos, decimos, pero en realidad no estamos manifestando la justicia de Dios, porque la justicia va acompañada de ¿qué? Misericordia y humildad, que es precisamente por lo cual Jesús cuando vino lo manifestó, humillándose, entregándose en humildad al propósito de su Padre, que es lo mismo que Dios nos pide hoy a nosotros, que nos entreguemos en humildad a lo que Él nos está pidiendo. ¿Qué nos pide Dios a nosotros hoy día? Que hagamos justicia. ¿Y cuál es la justicia? Él nos pide predicar su evangelio. Y eso lo repetimos una y otra y otra y otra y otra vez, pero yo tengo que ver cuándo en mi interior yo tengo que ver cuándo eso se va a cumplir, como cumplió Jesús el propósito de su Padre. Amén. Amén. Y hermanos, básicamente hemos contestado las dos preguntas que están aquí abajo también. Ay, sí, tanto. Hay muchos creyentes que se concentran, ¿verdad?, en el juicio de Dios. La otra forma de entender justicia, ¿verdad? Pues justicia, como se dice, es nuestro testimonio. O sea, como dice el Señor Jesús decía, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, pues no entraréis en los cielos, porque queriendo decir la vida de uno habla y refleja nuestra fe. Pero la otra forma de entender justicia es más por juicio. Hay muchos creyentes que se enfocan en Dios trae juicio, que Dios va a dar juicio y arréglate porque viene el juicio. Y eso es verdad. Pero por eso el énfasis en la misericordia, porque el Señor tuvo misericordia de nosotros, amén. Y como dice Josué, el balance, ¿verdad? Es importante. Hay que hablar de justicia y hay que hablar de que hay esperanza todavía, amén. En un momento dado ya no habrá esperanza, pero mientras estamos, ¿verdad?, en que el Señor ha dispuesto su gracia, pues todavía la salvación está para todo aquel que cree, amén. Amén. Exactamente. Pues marido, vamos a pasar aquí a la segunda porción. En Jeremías capítulo 31, versículo del 8 al 14. Amén. Ese sí debe estar bien. ¿Alguien que quiera leer esos versículos? ¿Quién dice yo? Tío. Ángel, ¿ya está hablando? Hay una tercera. Jeremías 31, del 8 al 14. Amén. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta, y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de agua, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño, porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor, y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado
de mi bien, dice Jehová. Amén. Hermano, aquí el Señor le está hablando a ellos a través del profeta Jeremías, diciéndole que ellos iban a regresar, que el Señor tenía planificado para ellos el regresar, de que ese exilio el cual ellos estaban sujetos no iba a ser permanente, iba a tener un fin. Ellos iban a regresar. Y aquí el Señor les indica de que si ellos seguían al Señor, iban a llegar gozosos, iban a recibir bendición de parte del Señor. Era como decirle, el Señor le está diciendo, los estoy sacando y les estoy dando una nueva oportunidad para que me sigan, para que me adoren, para que me alaben, para que me tengan como su Dios, como se había establecido en el principio. Que iban a llorar, iban a pasar, o sea, de camino, iban a tener ese encuentro con el Señor, de reconocer lo que había sucedido, la falta, la toma de malas decisiones, y ver la misericordia del Señor una vez más hacia ellos, permitiéndoles regresar otra vez a su tierra para restablecerse otra vez como su pueblo, como el pueblo de Dios, como está diciendo aquí, como dice, y los haré andar junto a arroyos de agua por camino derecho, el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito, indicando de que yo voy a hacer, o sea, se me olvidó la palabra. La metáfora que está diciendo el Señor, que está hablando de Jeremías aquí, es que Dios iba a ser su padre y Efraín, el pueblo de Dios, como su primogénito, como su primer hijo, o sea que lo iba a tener con una estima grande otra vez. El Señor lo que quería para su pueblo era que su pueblo le obedeciera, le siguiera genuinamente. Y él estaba diciendo a través del profeta de que eso iba a suceder, pero que ellos tenían que estar dispuestos a obedecerle, a confiar en él, a no darle la espalda. Y él les menciona aquí todas las bendiciones que iban a tener de regreso desde Babilonia hasta Jerusalén otra vez. Ese camino que tomaron hace unos 70 años, lo iban a tomar otra vez de regreso. Claro, hermano, aquí solamente le está hablando acerca de la porción de ellos regresar, esa promesa de regresar. Pero recuerden, hermanos, que iban a regresar a un lugar que estaba totalmente destruido. Es como decir, una persona que se fue de viaje antes que pasara María, y su casa, en este ejemplo, era una casa de madera, y regresó después del viaje, cuando ya podía regresar a Puerto Rico, esperando poder estar en su casa, luego poder estar en su casa, y encontrarse de que la casa estaba hecha un desastre. Solamente quedó la zapata, como mucho. Eso es lo que se iba a encontrar el pueblo de Dios al regresar de Babilonia a Israel, otra vez a Jerusalén, a reconstruir los muros, a reconstruir todo, porque estaba hecho tierra, literalmente, estaba hecho ya todo destrozado a causa de su rebelión. Pero eso, hermano, el Señor también lo tenía planificado. Claro, eso ya para un estudio adicional. Pero aquí la parte importante, hermano, es que el Señor les dio una promesa a ellos como pueblo de que los iba a traer otra vez del exilio hacia su tierra, y que Él iba a tener cuidado especial de ellos. Pero había una condición bien grande. ¿Cuál es?
que tenían que seguirle a Él, tenían que obedecerle. El Señor le dio una promesa a ellos, pero era con una condición, como el Señor nos hace a nosotros. Todas las promesas que nosotros vemos a través de la Biblia, hay una condición, que nosotros tenemos que obedecer al Señor, que tenemos que amarle genuinamente para ser partícipes de sus bendiciones, de sus promesas, para que podamos agradarle y Él se glorifique a través de nosotros. Amén. Casi mira. El regreso significaba para ellos que ellos iban a volver a restaurar el culto a Dios, la adoración a Dios. Ellos tenían que volver de nuevo a esa primera senda de regreso a servirle al Señor. En eso constituía, por eso vemos más adelante que vemos a Esdras, vemos a Nehemías, que van a restaurar el templo, las puertas, el muro, todas esas cosas que quedaron destruidas, porque el compromiso ahora es después de haber pasado esa experiencia, ellos tienen que haber vuelto en una condición restaurada, con una visión del Dios a quien ellos les sirven, de no volver a la misma andanza con los dioses paganos de las otras naciones. Eso es lo que el Señor esperaba que ellos hicieran, pero vemos más adelante que muchos de ellos no quisieron regresar por diferentes circunstancias, ya porque se habían casado con las personas que estaban en Babilonia, habían hecho negocios, habían hecho 20.000 otras cosas, al cual en su corazón los ataba a ese lugar, el no querer regresar, el no querer estar otra vez en los caminos correctos. Eso es lo que se esperaba, eso es lo que el Señor esperaba de ellos, que ellos regresaran todos, pero muchos de ellos decidieron quedarse por su dureza, por su corazón. Vemos que el Señor da su promesa a su pueblo, a la humanidad, si Él la está dando a toda la humanidad, pero también está en cada uno de nosotros el querer aceptar esas promesas de parte del Señor, el querer ser partícipe de ella. Sí, ahí cuando tú miras bien lo que hizo, la promesa que le hizo el Señor aquí de restaurarlos, como tú dices, iban a ser restaurados lo que quisieran ser restaurados. El asunto de el regresar de Babilonia es lo mismo cuando el Señor nos llama a salvación. El pueblo en Babilonia, de todos esos que se refugiaron allá a lo largo de 70 años, eran muchísimas personas, muchísimas. Cuando vino la apertura, el rey Ciro dijo: el que quiera, Jehová el Dios de los cielos me dijo, el que quiera subir a su tierra a restaurar el templo y los muros, que suba. Y se hizo la apertura, y lo que se nos cuenta es que quizás fueron 40 y pico mil personas las que regresaron en 3 veces, 3 instancias, o sea, una pequeñísima parte del pueblo que estaba allá. ¿Por qué? Porque, como dices, se habían entremetido con las cosas de este mundo y amaron más este mundo que honrar al Señor. Lo mismo pasa hoy día. Hoy día está todo el mundo por ahí perdido. El Señor hace la invitación de salvación a través de Cristo Jesús. Y las personas, como dice la palabra del Señor, capítulo 3 de Juan, aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Y eso mismo es lo que nos pasó en esta ocasión. Hoy día la puerta de salvación está abierta, pero solamente un remanente es que se salva. Como los que regresaron de allá con un remanente, salieron un poquito, un chispito de gente. Exactamente. Hermano, básicamente contestamos esta primera pregunta que dice: ¿por qué es importante para los cristianos tener una visión de su verdadero hogar
con Dios para siempre. Amén. ¿Cuál es? ¿Por qué es tan importante el nosotros tener una visión clara, el nosotros estar claros en dónde vamos a estar con Dios por el resto de la eternidad? Para que se vea la esperanza que tenemos en el Señor. Amén. 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 Porque para que se vea la esperanza que tenemos en el Señor, nuestra vida, ¿verdad? Dándolo como el primer punto y nuestra vida debe reflejar en quién nosotros hemos creído. Nosotros tal vez conocemos de personas que son creyentes, pero uno dice, pero ¿dónde está el gozo del Señor en la persona? Porque andan, que uno duda si tienen dientes o no, porque casi ni se sonríen ni nada, ¿verdad? Tampoco es que hay que estar así, de fiesta todo el tiempo, ¿verdad? Pero cuando uno verdaderamente cree en el Señor, que el Señor nos salvó, se nota. Cuando nosotros verdaderamente creemos que el Señor está con nosotros mediante su Espíritu Santo, también se nota. También se nota cuando, si nosotros creemos en la esperanza que Cristo viene otra vez, que hay la redundancia, ¿verdad? Que hay una esperanza que, aunque esto aquí, hoy por hoy, ¿verdad? Uno que suena quizás los de 30 y pico de la congregación, no, que todo está caro, todo está esto, parecemos como los ministros de antes todo está caro, no, que para qué comprar eso, si en casa lo puedo hacer por menos, y qué sé yo. La realidad es que it will get worse before it can get better. Esto va a seguir empeorando antes que venga el Señor, que ahí sí que entonces la cosa va a mejorar del cielo, al revés, de la tierra al cielo en el Señor. Y esa es la esperanza que nosotros debemos tener. Si la cosa está fuerte ahora, se va a poner peor, las personas van a seguir de espaldas al Señor, pero el Señor nos ha puesto en ciertos lugares para hacer su luz. Y mediante nuestra esperanza y nuestra fe en Él es que podemos reflejar esa luz. Amén. Amén. Mi hermano, esta pregunta es media rara. ¿Cómo fue redactada? Vamos a parafrasearlo un poquito, porque dice, ¿cómo debería afectar tu manera de orar el saber que Dios se interesa profundamente por tu vida cotidiana? ¿Cómo debería afectar tu oración hacia Dios el saber que Dios te está viendo todo el tiempo? Ok, ajá, sí. Sí, No, dele, doctor. Dele. Hay tres hablando a la misma vez. Yo pienso, ¿sabes? Nosotros estamos convencidos que Dios está dispuesto para bendecirnos, amén. De la manera que lo dice aquí en capítulo 31, él habla de Efraín varias veces, Efraín que era el segundo hijo de José, sin embargo le llama primogénito aquí, porque cuando Jacob fue a bendecir los hijos de José, bendijo primero a Efraín, que era el segundo, y no a Manasés. Queriendo decir, el Señor escoge para bendición, Él nos ha escogido a nosotros para bendición. De la misma forma, si yo sé que el Señor está dispuesto a bendecirme, pues yo voy a orar y al Señor bendíceme, Señor, ayúdame a mí a hacer luz y sal, como estábamos cantando, a ser de ejemplo a las naciones de que tú salvas las almas, de que tú transformas las almas. Amén. Exactamente. Así que ¿Cómo afectaría mi manera de orar? Sabiendo que Dios es un Dios de promesa y que cumple sus promesas, haría como dice la palabra, orar sin cesar, porque sabemos los tiempos que estamos viviendo. No puede en mi vida cotidiana dejarme influenciar por el acopio que hay hoy día del mundo sobre la humanidad
sociedad y el materialismo y todo lo que hay, no me puedo dejar influenciar. Entonces mi vida cotidiana tiene que ser más fuerte en oración, sabiendo que el tiempo se acerca, sabiendo que la venida de Cristo en cualquier momento puede ser. Entonces no me puedo descuidar. No, eso entonces me empuja. Fíjate, no porque sea la pregunta, pero sí esa pregunta a mí me afecta porque yo vivo en mi casa y caminando, donde quiera que voy, y voy alabando al Señor, y voy porque yo estoy en esa espera. Yo le estoy esperando, porque no es lo mismo orar y no esperar, pero yo estoy orando porque estoy esperando. Amén. Tengo esa esperanza puesta. Entonces, eso afecta mi manera de orar cada día. Es más intensa. A más días que pasan, más quiero yo estar con el Señor. Y tú me oyes cocinando o limpiando, o gloria a Dios, o una alabanza al Señor, o una oración, Señor esto, Señor lo otro. Porque es eso, el saber que Dios está interesado en escucharme, eso me estimula a que yo hable más con Él, le busque más. Amén. Amén. Y el hermano. Casi que lo digo. De orar sin cesar prácticamente. Si sabemos que alguien escucha, si el Señor nos escucha, pues nos ganas nos dan de hablar más con Él. Me iba a poner el micrófono, sí. Que afecta, tal vez no la manera, pero la frecuencia de hablar con Él. Y si Él escucha todo, hasta lo más profundo, hasta lo más cotidiano, lo más que uno dice, esto no le va a cambiar la vida al Señor si se lo cuento, porque en total Él lo sabe todo, ¿verdad? Pero nada más el saber que Él nos escucha y que Él va a hacer su voluntad según su plan para nuestra vida. Eso de más está decir que pues tenemos, como dice, con quién hablar. Si en el mundo, aquí en el ámbito terrenal, siempre tenemos esa persona que le contamos todo, ¿verdad? En mi caso es Josué, que le contamos todo, hasta los suspiros, que si fui, pero entonces cambié esta bombilla primero porque es que la otra no la pude cambiar. A ese nivel, cuánto más, y uno se agrada de eso, de que uno dice, pues, le cuento todo y él con paciencia me escucha y me atiende y eso, cuánto más con el Señor. Amén. Amén. Bueno, amigos, vamos a pasar a la última porción, los versículos 31 al 34 de Jeremías. ¿Había cantado la mano de Yimalero? ¿No? Ok. Bueno. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Amén. Algo bien interesante. Algo bien interesante. ¿Recuerdan cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto? Que Él después le dice que los saca de Egipto, los hace pasar por el mar Rojo.
y después que están ahí, el Señor en ciertos momentos le decía otra vez, le decía a su pueblo: acuérdense de contarle a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a los hijos de sus hijos de sus hijos todas las cosas que el Señor hizo, para cuando ellos pregunten por qué celebran la Pascua, ustedes le puedan contestar que fue porque el Señor nos sacó con mano poderosa de Egipto e hizo esto y esto y esto, y con todas estas cosas Él nos sacó de ahí y nos mostró su poder y su gloria. Y aquí dice que va a ser un nuevo pacto, al cual ya eso no lo tendrían que hacer. ¿Por qué? Porque en ese nuevo pacto ya el Espíritu de Dios va a morar en la vida de cada una de las personas que acepten ese pacto nuevo de parte del Señor. Que dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no que enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ese es el pacto nuevo que el Señor hizo cuando vino a morir por nuestros pecados. Su palabra misma dice que Él nos perdonó nuestros pecados y cogió esos pecados y los echó a lo más profundo del mar, para no volver a acordarse de Él. Tío estaba predicando eso acerca del, creo que fue en el estudio dominical o el domingo, una de las veces que yo estaba aquí. Tío estaba predicando acerca de eso también, acerca de somos nosotros quienes traemos otra vez a colación esos pecados que ya el Señor perdonó en nuestra vida, y estamos otra vez ahí machucándonos nosotros mismos. Pero tenemos que aprender a el Señor nos perdonó, fuimos delante de Él y le pedimos perdón por nuestros pecados. De la misma forma que Él olvidó esos pecados, nosotros también tenemos que olvidarlos. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermano? Porque ¿cómo vamos entonces a seguir la carrera, el camino que el Señor nos está trazando, arrastrando una cadena de 100 libras, que son los pecados que el Señor ya nos perdonó? Jamás podríamos completar esa carrera como se espera. La única forma es deshacernos de eso que nos está arrastrando. El Señor aquí, esta promesa no es exclusiva para el pueblo de Israel. Esta promesa es para toda la humanidad. Pero hay un detalle, hermano. Es que esta promesa que el Señor le está dando, hay una condición. Nosotros tenemos que aceptar ese pacto. Tenemos que pedirle al Señor que nos haga partícipe de ese pacto nuevo, que nos perdone, que nos limpie, para que nosotros podamos gozar de esa bendición. No tener la idea de que porque el Señor murió por todos nuestros pecados, ya todo el mundo instantáneamente es salvo. Es un error fatal, al cual el Señor nunca ha dicho que iba a ser así. El Señor murió por todos nuestros pecados, pero cada uno de nosotros tiene que tomar esa decisión de querer ir delante del Señor y pedirle que perdone mi pecado.
para así ser parte de su promesa, para ser parte de ese pacto nuevo que Él hizo. Así es. Sí, en el Nuevo Testamento nos habla en hebreo en cuanto a este nuevo pacto que dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Amén. Exactamente. Amén. Hermano, dos preguntitas. La primera dice: ¿por qué es importante saber que el nuevo pacto era nuevo para el pueblo, pero no para Dios? Porque Dios no fue que falló, pero fuimos nosotros. Esa es una parte, pero ya el Señor ya sabía. El Señor ya sabía que ese primer pacto que Él hizo con Abraham, que Él tenía que volver a restablecer un nuevo pacto. Ya el Señor lo sabía. Su pueblo mismo no lo sabía. Dice, Lo tenía preparado. ya el Señor lo tenía preparado. Quienes estaban ajenos a ese nuevo pacto era su propio pueblo. Me refiero a que ellos no son como Dios, no conocen todo lo que iba a suceder. El Señor sí. El Señor sí hizo el pacto con ellos, el primer pacto, el de Abraham. Lo hizo, pero Él les dio a ellos la oportunidad de poder ¿qué? Obedecerle a Él, no obligarlos a que formaran parte de ese pacto que Él estaba dando, sino que Él les dio la libertad de tomar la decisión si querían obedecerle a Él o no. Pero por su amor y su misericordia, Él como quiera tenía ya preparado ese segundo pacto. Desde el principio, desde que el tiempo es tiempo y antes que el tiempo fuera tiempo, ya el Señor tenía todo esto planificado. Ya Él sabe todo lo que iba a suceder. Solamente que a nosotros como su creación, Él nos dejó la oportunidad de tomar la decisión si queremos libremente obedecerle a Él o no. Casimiro. Con referente a esa pregunta, ¿por qué es importante saber que el nuevo pacto era nuevo para el pueblo? Para Dios no lo era, porque Él hacía la misma demanda. En el Antiguo Testamento había sacrificio y derramamiento de sangre, pero en el nuevo pacto Dios está pidiendo lo mismo, pero ya no por los mismos medios, sino por su Hijo Jesucristo, al cual Él envió a morir. O sea, para Dios seguía siendo importante el derramamiento de sangre para perdón de pecado, para librar la humanidad al que creyera en Él de la muerte eterna. Creo que... Sí, pero la pregunta se enfoca en que cuán importante era el saber que Dios ya sabía todo lo que iba a hacer, pero su pueblo no. Su pueblo estaba ajeno a ese nuevo pacto. La importancia es que nos muestra que el Señor, indiscutiblemente, Él sabiendo todo lo que iba a suceder, Él como quiera mostró amor y misericordia hacia su pueblo, hacia el pueblo que Él había escogido para que lo glorificara a Él. No sé si me dejé entender. No. El Señor ya sabía desde que antes que el Señor comenzara a crear todo, ya Él sabía todo lo que iba a suceder. El pecado que iba a cometer Adán y Eva hasta el final. Todo Él ya lo sabía.
Él creó la humanidad y a la humanidad, a nosotros, su creación máxima, nos dio la oportunidad de tomar decisiones, de decidir si nosotros le íbamos a servirle a Él genuinamente o no. Si lo íbamos a hacer de corazón porque queríamos estar en su presencia o no. De la misma forma, Adán y Eva, ellos estaban en el huerto, ellos tenían ellos podían ellos podían gozarse de la gloria del Señor porque el Señor se pasaba juntamente con ellos en el huerto, pero ellos ellos podían decidir si querían obedecer al Señor o no. Y habían consecuencias si desobedecían al Señor o si obedecían. O sea, el Señor nos creó a nosotros, pero no nos hizo unas máquinas, porque si no, pues, nosotros no fuéramos la gran cosa. Porque si el Señor nos hubiera creado para solamente obedecerle a Él, fuéramos como los ángeles. O sea que estamos ahí para hacer un propósito nada más. El Señor nos creó a nosotros y nos dio esa oportunidad de poder decidir si queríamos obedecerle a Él o no. Esa decisión de tomar en cuenta qué nosotros queremos hacer. El libre albedrío, esa es la palabra. El Señor, como ya sabe todo lo que iba a suceder, Él tenía todo esto planificado. Quienes no sabían nada de qué es lo que iba a suceder de aquí el próximo día, somos nosotros, su creación. Es importante nosotros saber de que Dios sabía de que Él tenía que hacer un segundo pacto con la humanidad, con su creación, porque nosotros, por nuestra rebelión, que desechamos ese primer pacto que Él nos dio, nos muestra que Él es un Dios de amor y de misericordia, que indiscutiblemente Él, sabiendo de todas las cosas que nosotros íbamos a hacer, que le íbamos a fallar, Él como quiera nos está dando una segunda oportunidad para poder estar en comunión con Él, para poder estar agradándole a Él como Él lo había establecido desde el principio. Esa bendición que el Señor nos da de poder nosotros decidir si queremos obedecerle a Él, esa es la parte al cual nosotros debemos tener claro, porque eso es lo que Él nos está, a través de eso es que Él nos muestra su misericordia y su amor. Amén. Porque nosotros hacemos las cosas para agradarle o para desagradarle al Señor. Y cuando entonces nosotros tomamos nuestras acciones, el Señor nos va a dar de acuerdo a nuestras acciones, pero también va a mostrar su amor por su creación, por lo que Él hizo hacia nosotros. No sé si ahora me entender un poco mejor. Y la última dice: ¿cómo cambia tu enfoque en la obediencia cuando sabes que tienes un nuevo corazón? Cuando ya, esta pregunta sí está bien mal traducida. ¿Cómo tú puedes, déjame ver cómo lo puedo parafrasear porque está... Yo lo que entiendo es que ahora, cuando Dios nos ha dado un corazón transformado, o sea, nos ha transformado por medio de la regeneración, del lavamiento de su sangre, pues ahora, como hemos estado viendo, ya nosotros no tenemos la atadura con el pecado. Por lo tanto, en nosotros estamos ya dispuestos para la obediencia al Señor. Cuando no obedecemos al Señor es porque estamos dando lugar al pecado como tal. Pero ahora, ¿verdad? No quiere decir que lo obedezcamos todo el tiempo, pero esas veces que no lo obedecemos es porque le damos lugar a la desobediencia. Pero ya nosotros, habiendo
crear un corazón nuevo, un corazón sensible, adecuado a Dios. Amén. Él ha empezado de cierta forma la nueva creación en nosotros. Claro, todo esto va a tener que ser transformado aún más todavía, porque todavía falta mucho que tiene que transformar en nosotros, el cuerpo nuevo. Pero ahora yo no puedo decir nada que lo hice es imposible obedecer al Señor, porque ya Él ha dispuesto que nosotros lo obedezcamos, nos ha transformado y ha puesto su espíritu en nosotros. Amén. Pues hermano, todo esto que hemos estado estudiando, estos dos pasajes, lo que se estaban enfocando era en acerca de las promesas que el Señor le había dado a su pueblo, y su pueblo, que era lo que se encontraba en ese momento haciendo. Bueno, estaban siendo castigados a causa de sus malas decisiones, pero el Señor, como quiera, tuvo misericordia con ellos y les dio una oportunidad más para poder, como pueblo, agradarle a Él como su Dios. Y eso nos muestra, hermano, la gran misericordia de Dios hacia su pueblo, hacia las personas que le aman. Amén. Pues hermano, para el próximo martes es el estudio número 5, sesión número 5, la fortaleza constante de Dios. Amén. ¿Qué se refiere a eso? Pues hermano, léanse en el capítulo 6 de Daniel, Amén. para que entonces así vengan preparados si tienen alguna duda o pregunta. ¿Ah? Sí. Sí. El esposo de los leones. Exactamente. Amén. Amén. Pues hermanito, ¿alguna duda o pregunta acerca del estudio en esta noche? Amén. Amén. Que no debemos de olvidar que estamos viviendo unos tiempos espectaculares en que debemos reforzarnos en todas esas promesas y agarrarnos de esas promesas para poder en estos tiempos sobrevivir, porque estamos viviendo unos tiempos que verdaderamente no están reflejando lo que vivió este pueblo, que no quiso escuchar a Dios, no quiso seguirle. Lo estamos viendo, lo estamos viviendo, lo estamos palpando día a día, porque es horroroso lo que se está viviendo hoy día. Y nuestra única esperanza es nuestra mirada enfocada en Cristo Jesús. Amén. Y quisiera decir que se va a poner mejor, pero eso lo va a hacer cuando el Señor llegue. Amén. Antes de eso, pues, va a ser en caída. Pues, hermanito, vamos a ponernos de pie para entonces así orar y así entonces terminar el culto. Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, una vez más por este día, por todas las bendiciones que tú nos has dado, mi Señor. Amén. Ahora te pido, mi Señor, que tú nos ayudes a poder llegar bien a nuestra casa, ayúdanos a poder llegar bien, poder descansar, mi Señor, y si a ti te place darnos un día más de vida, mi día de mañana, que podemos, mi Señor, antes que nada, poder agradarte a ti en todo, mi Señor. Amén. Te pedimos todo esto, mi Señor, dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.